la vida o el universo es tan importante en sus enseñanzas que la lección que no hemos aprendido nos la repite. Y ahí es donde mi invitación siempre es: entremos en conciencia para que entendamos que todo lo que nos pasa tiene una razón de ser mucho más grande de lo que nos estamos imaginando. Bien. La invitación a ustedes, y si la pueden extender a más personas a través de compartir y etcétera, es precisamente que nos salgamos de la rueda. Vivimos en una rueda que nos mantiene normalmente en 4 planos y no hemos podido pasar del cuarto plano en muchos casos. Entonces, qué bueno que podamos seguir saliendo, seguir creciendo y empezar a conectar mucho más arriba de incluso esos techos que algunas religiones nos pusieron. Amor propio es la saga que venimos trabajando, ¿cierto? En la cual, por ejemplo, Miguel, Jofiel, Chamuel, Raguel nos ayudan a trabajar, ¿cierto? Y a que veamos que el primer amor que vinimos a dar en este plano es el amor hacia nosotros mismos. Bien. Bien, algunos vivimos desde una circunstancia muy fuerte ese cambio, esa situación, ¿no? Gracias. Ese cambio, y lo llamamos la noche oscura del alma, ¿sí? Cuando sentimos que todo nos cae encima, que es como si estuviéramos viviendo un temblor en el que todo el universo, ¿cierto? Nos bota cosas encima y nos golpean. Tengo 16 personas y 16,000 me gusta en TikTok, ¿cierto? Y desde la lógica eso habla de el potencial que tenemos. Potencial. Muy bien. Entonces, Cristina dice, amarse a uno mismo es lo más difícil. Sí, no, Cristina. Sí, como nos vinieron enseñando, sí, es lo más difícil. Como deberían habernos enseñado, no. Debería ser lo más fácil. Pero, pues, obviamente, nosotros arrancamos desde el otro lado, ¿no? A nosotros nos ha tocado remar más fuerte. Si ustedes se han dado cuenta, los niños de ahora, sobre todo los más chicos, traen una perspectiva diferente. ¿Sí? Se han dado cuenta que ya hasta youtubers son muy chiquititos porque ya no traen tantos problemas de amor propio como nosotros. Nuestras generaciones anteriores, ¿cierto? Nos costó mucho más trabajo. Y es que siento que estas almas de nuestra oleada, digámoslo así, venimos como por grupos grandes de almas, traíamos como principio el trabajar nuestro amor propio en forma. Entonces nos tocó desde el otro lado hacer el cambio. Tengan en cuenta que muchos de nosotros hemos ya pasado varias veces por este plano. Entonces, la tarea la traemos de varias vidas anteriores. Bien. Siento de alguna manera que algunos de nosotros sí hemos pasado por esto que se llama la noche oscura, porque me hicieron detener un poquito acá. Gracias, Raquel. Y hemos vivido temas como injusticia, y está por ahí, por el tema de nuestro amor propio que estaba gritando que teníamos que empezar a trabajar en él. Bien, las 5 heridas que hemos venido trabajando, que hoy es la última, ¿cierto? Son traición. Lo voy a mencionar así, en este orden por esta razón. La T de traición, la R de rechazo, la A de abandono, la H de humillación, que es la que vamos a hablar hoy, y la I de injusticia. Son las 5 heridas de las que hemos venido hablando y tienen que ver con el alma. Hay una interpretación importantísima de esta palabra, es un vocablo francés que significa traicionado. Entonces el autor lo que menciona, o la autora lo que menciona es que de alguna forma nuestras almas vienen con esa situación y con esa misión, ¿cierto? Y de trabajar estas 5 heridas. Y su forma de hacerlo es traicionándonos a nosotros mismos.
¿Mm? Entonces, se nos olvida, entre comillas, todo lo que hemos vivido, aprendido en otros momentos de nuestra alma, ¿cierto? Y arrancamos de ceros aquí. Es el punto en el que nos traicionamos, entre comillas. ¿Vale? Bien. Esta anotación la he hecho en algunos programas. Perdón. Pero es importante que la tengamos en cuenta. Una persona puede vivir una misma experiencia. Mejor, dos personas pueden vivir una misma experiencia, idéntica. ¿Sí? Ejemplo, eh, sí, esta puede ser perfecta. El jefe, ¿cierto? Lo viene y trata muy mal a un empleado, ¿cierto? Le dice todo lo negativo, lo malo, lo compara, lo que ustedes quieran, ¿cierto? Eh, y puede ser que esta persona viva esa experiencia, por ejemplo, como traición, si sentía que su jefe era una persona muy cercana a él o a ella. ¿De acuerdo? Y en una misma circunstancia, ¿cierto? Exactamente igual, incluso la misma persona hará hacer lo mismo, ¿cierto? Y compararlo y etcétera. Y esa otra persona que viva esa misma situación, pero en humillación, que sienta vergüenza y sienta que de alguna manera eh, se sienta menos por lo que está diciéndole el jefe en el momento de despedirlo. Estoy dando un ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente, ¿por qué cambia de una forma a otra el vivir las cosas? Porque mi alma traía la cuestión a trabajar, ¿cierto? Y eso es lo que reflejo en el momento de vivirla, para que lo tengan presente. Muy bien. La humillación. Si yo veo el término humillación, se refiere a dos cosas. La primera, una ofensa que alguien o algo causa en el orgullo o en el honor de una persona. Otra definición, ¿cierto? Podría ser sensación que experimenta una persona al sufrir una ofensa o esta ofensa. ¿De acuerdo? En general, ¿cuándo vive alguien en humillación una situación? Cuando la persona siente que es ridiculizada, avergonzada o despreciada por los demás. ¿Vale? Ahí se siente, se vive en humillación. Minerva dice, mis gemelas idénticas tienen una perspectiva totalmente diferente de la misma situación, o me imagino de la misma. Sí, es exactamente lo que queremos ver. Pueden ser idénticas, puede uno decir, mira, qué buen ejemplo, Minerva, ¿cierto? Puede decir, son gemelas, ¿cierto? En el inconsciente todos decimos que cuando hay gemelos, todos sentimos de la misma forma y mira, no es así. Y realmente no es así. Los gemelos usualmente, ¿cierto? Son complementarios, no son iguales, aunque los quieran ver de esa manera. ¿Vale? Entonces, gracias por tu aporte, Minerva. Muy bien. La humillación puede ocurrir en cualquier momento de la vida. Ojo con esto, ¿sí? Porque las heridas anteriores usualmente se podían vivir siendo muy pequeños, ¿cierto? Corta edad desde el nacimiento, de los 2 años, etcétera. Cristina dice, ¿también es humillación cuando no valoran tu trabajo en la familia? Sí, en un grado puede ser, depende cómo lo vivas. Lo puedes vivir desde la injusticia o lo puedes vivir desde la humillación, ¿de acuerdo? Si tú te sientes, no sé, si tú sientes que de alguna manera eh, no valoran, ¿cierto? Lo tuyo y valoran más lo de los demás. Hay una balanza desequilibrada entre lo que pasa con los demás y contigo. En ese caso puede ser que lo estés viviendo desde la injusticia. Pero si tú, indiferentemente de lo que más sea, sientes eso desde la vergüenza, ¿cierto? Me avergüenzo,
¿cierto? De cómo mi familia, o mejor, siento que mi familia se avergüenza de mí, podría ser por un lado, ¿cierto? O de alguna manera me hacen a un lado. Puede ser que lo estoy viendo es por el lado de la humillación, ¿vale? Entonces, depende de cómo sea la situación. Repito, en este caso no estamos hablando, puede ser que no sea desde temprana edad, o sea, no puede ser que no me haya pasado siendo un bebé o un niño, ¿cierto? Un adolescente. Puede ser que sea en mi etapa adulta, perfectamente, ¿vale? A ver, los leo. Sandra dice, humillar también es más lo que la gente dice, como quiere hacer sentir a los demás. Sí, Sandra, de alguna manera es que hay una máscara que pone la huella de humillación, que es la del orgullo, ¿cierto? Entonces, la persona que tiende a ser despreciativa, no sé si el término sea exactamente así, que tiende a lanzar desprecio hacia los demás y hacerlo sentir menos que él, tiene que ver con la misma huella. Lo que pasa es que la está ocultando a través de la máscara. ¿De acuerdo? Entonces, ahí en ese caso incluso quien está humillando también debe tener la herida. ¿Vale? María Camila dice, uno cómo trabaja en eso, Javier, que haya desmeritación por parte de la familia. Hay que trabajar en ti porque las personas que te están mostrando eso, ¿cierto? Te están diciendo no te estás queriendo. Y eso puede ser en la familia, en el trabajo, ¿sí? Y siempre lo vas a vivir a nivel personal, ¿sí? La cuestión es reconocerlo, María Camila, ¿cierto? Porque lo puedes vivir cuando sientes rechazo, por ejemplo, que en la familia también se puede vivir de esa forma, ¿cierto? Entonces, sientes que no vales lo mismo que los demás, que las personas de alguna manera mmm, te hacen a un lado, no te valoran, no respetan de pronto tus opiniones, cosas por el estilo. Entonces, lo tienes que tomar personal, claro que sí, porque es tu alma la que te está hablando, pero de alguna manera hay que voltearlo y identificarlo y decir, ah, yo tengo esta herida. Entonces, de ahora en adelante voy a ser consciente de lo que está sucediendo y cuando me vaya a sentir de esta manera, ¿cierto? Intento revertirlo. Que el proceso de revertirlo es, digamos, hay como 4 pasos y lo que hay que hacer es devolverse en esos pasos. Pero lo principal es empezar a detectar en qué momento me estoy empezando a sentir así. Mio 2023 dice, me siento humillada por tanta infidelidad. Descubrí luego de 20 años esta situación. Mm, Mío, no, no sé cuál es tu nombre. Te voy a llamar por ahora sí, pero regálame tu nombre para poder llamarte mejor. La infidelidad, bueno, en general, todos estos temas nos están mostrando falta de amor propio. La infidelidad es digamos, es un detonante para que te des cuenta que no te estás queriendo. Eso es lo que te está diciendo la infidelidad. Sea por el tiempo que sea, haya sido por 5 segundos o haya sido por 20 años. ¿De acuerdo? Claro, el tema lo vas a vivir de diferentes formas y puedes tener varias máscaras o puedes tener mejor varias heridas, como la de abandono, si hay apego, por ejemplo, en la situación, ¿cierto? O la de rechazo, ¿cierto? Y a su vez puede ser, como lo estás mencionando, la de la humillación, pero puedes sentirla también o vivir la situación desde la injusticia, que puedes decir, es que no es justo que yo le haya dado tanto tiempo y la persona, etcétera. ¿De acuerdo? Eh, el mensaje en este caso que te están dando, tanto el universo como lo que te voy a mencionar hoy, ¿cierto? Es, tienes que trabajar en tu amor propio, no es más. Claro, el amor propio involucra muchísimas cosas como se han podido dar cuenta, ¿de acuerdo? Pero la infidelidad lo que te dijo fue eso, ¿cierto? No te estás queriendo lo suficiente.
sigas o no sigas con esa persona, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque muchos dicen, ah, no, es que el problema era la pareja, ¿cierto? Y entonces simplemente dice, no más, no quiero volver a saber de él o de ella, ¿cierto? Se acaba la relación, ¿cierto? Pero la siguiente persona que venga, porque vas a tener otra pareja, si no es la misma, será otra, ¿cierto? Te va a seguir mostrando lo mismo. Y entonces puede que al comienzo todo otra vez sea color de rosa y cuando te enamores, ¿cierto? Te da 3 vueltas y ese sí que te va a hacer ver muy fuerte la situación. O al contrario mío, puede ser que ya lo hayas vivido y este puede ser el punto en donde te está haciendo mover fuertemente la situación. Entonces, conclusión, los anteriores y este o este, no, es que casi que te puedo garantizar 100% que este lo único que está haciendo es mostrándolo en grande, pero ya te había pasado. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante saber que el tema tiene que ver con que me están diciendo no me estoy queriendo. Listo, entonces voy a empezar a revertirlo. ¿Cómo? Empezándome a querer. Después vendrá el tema de la pareja, ¿vale? Indiferentemente de sigo con la persona o no sigo o me consigo otra, ¿cierto? O me mantengo solo, porque ese es otro tema. Muchas personas cuando sienten las heridas, ¿cierto? Terminan diciendo no quiero volver a saber de el sexo opuesto. Si soy mujer, no quiero volver a saber de hombres. Si soy hombre, no quiero volver a saber de mujeres. Y puede ser que por un tiempo intentemos vivir de esa manera. Tiene que ver con las heridas. ¿De acuerdo? Pero yo tengo que reconocer muchas cosas, ¿cierto? Y es un, repito, es un tema de alma. No es un tema, ¿cierto? Temporal o de por la edad o por lo... No, es un tema de alma. Vinimos a trabajar eso. Jenny dice, mi familia me perdió el respeto y yo me aparté de ellos como medida. Siento que me protejo. Ok, pero es una máscara de alguna manera. Entonces lo que tú tienes que ver es, porque listo, la familia te lo mostró, pero Jenny, potencialmente, si no va a ser la familia, será la pareja, y si no va a ser la pareja, será, ¿sí? Y entonces es, te lo voy a devolver, en que no te respetas tú. Porque el, um, el entorno te lo está mostrando, lo que te está mostrando es que tú no te estás respetando. ¿En qué no te respetas? Tomas decisiones y después permites que los demás eh, decidan por ti. Estoy diciendo cualquier cosa, pero mira a ver si eso tiene que ver contigo, ¿vale? Entonces la protección a veces es la máscara la que está saliendo allí. María Camila dice, cuando no quiere uno ser orgulloso, ¿qué herida es? Es que ahí está la otra, y la otra cara de la moneda puede ser el masoquismo, ¿sí? Y tiene que ver también con la misma, ¿sí? O sea, son dos máscaras que tienen la misma herida. Entonces, cuando soy masoquista, entre comillas, digo, ah, sí, todo está bien, no, no pasa nada, pero por dentro estoy que me derrito, ¿sí? Y entonces lo veo desde el otro lado, y entonces digo, no, no, yo no quiero ser orgulloso porque no quiero hacer sentir lo que esto, pero me aguanto todo lo que me hace, entonces es la máscara del masoquista en este caso, ¿vale? Que es como, de alguna manera, eh, de alguna forma te están reflejando, o estás reflejando mejor, tener la misma herida, ¿vale? Cristina dice, como ama de casa te sientes humillada porque es tu familia quien no valora tu trabajo. Sí, es cierto de alguna manera, pero entonces también tiene que ver con cómo estás haciendo las cosas. Y te entiendo porque de alguna manera es muy... Pero entonces ahí también se puede vivir como injusticia, ¿no? No es justo que yo me desgaste todo el día haciendo, ¿cierto? Y vengan los demás y lo deshagan, ¿cierto? Ejemplo,
yo dejé limpia la casa, ¿cierto? Y entran y no les importa y dejan todo otra vez desordenado y sucio y etcétera, ¿cierto? Y entonces puedo decir, es injusto que no valoren lo que yo estoy haciendo. Lo puedo vivir desde la injusticia, pero lo puedo vivir también desde la humillación. Si dejo que se repita, ahí puedo poner de alguna manera también límites. ¿Hasta qué punto? Entonces puedo decir, bueno, listo, muy bien, yo estoy haciendo una tarea, ustedes no la están viendo. Entonces, de ahora en adelante, quien ensucie, lava, arregla, ¿cierto? Y eso puede de alguna manera empezar a revertirlo o empezar a asignar tareas, no quedarme todo con, digamos, entre comillas, toda la responsabilidad tenerla allí. Eso para que, no sé, de pronto puede servirte para empezar a verlo de otra manera. Porque quedarte, entre comillas, resignarme a que todo va a estar así, pues entonces es seguir ahondando la herida. Sí, María Camila, efectivamente, es el trabajo más difícil, ¿no? O sea, y el más desagradecido, entre comillas, porque tú puedes hacer todo lo que tú quieras y en 2 minutos puede que ya ni se vea. Eso sí es cierto. Patricia dice, yo tengo el libro del curso de milagros. Fue un regalo que me hicieron. Bueno, no hay casualidades, ¿sí? Y de hecho, el curso de milagros eh, se puede decir que trae unos mensajes muy bonitos. Hay personas que van leyéndolo día tras día, ¿cierto? Entonces van tomando uno, ¿sí? Puede ser aleatorio. Esa es otra forma de canalizar, ¿cierto? Entonces yo tomo el libro, lo intenciono, pido que esto sea para un más alto bien mío o de quien corresponda, ¿cierto? Lo abro en una determinada posición. 646 y dice la callada respuesta. En la quietud todas las cosas reciben respuesta y todo problema queda resuelto serenamente. Pero en medio del conflicto no puede haber respuesta ni se puede resolver nada, pues su propósito es asegurarse de que no haya solución y de que ninguna respuesta sea simple. Ningún problema puede resolverse dentro del conflicto, pues se le ve de diferentes maneras, y lo que sería una solución desde un punto de vista no lo es desde otro. Tú estás en conflicto, por lo tanto es evidente que no puedes resolver nada en absoluto, pues los efectos del conflicto no son parciales. No obstante, si Dios dio una solución, de alguna manera tus problemas, tienen que haberse resuelto, pues lo que su voluntad dispone ya se ha hecho. Mensaje entregado. Algo teníamos que ver ahí y si se dieron cuenta tiene mucho que ver con lo que estaban hablando. Y bueno, no hay casualidades, Patricia, porque ahí está, ¿cierto? Verbo y gracia, el curso de milagros hablando. No lo suelo hacer mucho, pero lo tengo de consulta también. A veces me sirve para mis temas o para otros temas, ¿vale? Me llama mucho la atención y de hecho hay alguien que está tomando desde la lógica global convergente el abordar el curso de milagros. Me parece muy interesante. De hecho, estoy en un grupo de WhatsApp que casi nunca leo, pero que tiene esa información y me parece atractiva. Sé que por algo la tendré. Entonces, bueno, lo importante en este caso es de alguna manera identificar que tenemos la situación, ¿sí? Esa situación puede ser muy profunda, ¿sí? De hecho, puede haberme hecho pasar un muy mal momento y eso me quedó grabado en la psique. Entonces, miren, la humillación puede ocurrir en cualquier momento de la vida y puede ser causada por varias situaciones. O sea, no es específico lo que puede detonar, ¿cierto?, la herida. Esta experiencia puede afectar profundamente la autoestima y la confianza en uno mismo de la persona, ¿cierto? Haciéndola sentir vulnerable, expuesta y avergonzada. Entonces, esas tres palabras, vulnerable, expuesta y avergonzada, ¿cierto? Nos pueden sonar mucho en el momento de hablar de la herida de la humillación, ¿vale? Bien, vamos a ver. Bien, ¿qué puede
de alguna manera o en qué situaciones se pueden haber advertido o que puede haber disparado mejor la herida de la humillación. Entonces, el primer caso, las críticas negativas y destructivas. Eso hiere automáticamente toda autoestima y toda confianza. ¿Qué nos hace sentir? Avergonzados, humillados, literalmente. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque yo siento, ¿cierto? Que no soy valorado, me están golpeando directamente en lo que nosotros denominamos ego, ¿cierto? Que es nuestro amor propio, más que ego, ¿cierto? Es nuestro amor propio, ¿cierto? Entonces ya voy a empezar a sentir que definitivamente lo que hago no está bien. ¿Mm? Y de ahí en adelante puede que la evidencia sea que más adelante eh, yo subvalore lo que yo mismo hago. ¿Vale? Wow, gracias. La segunda, ser objeto de burlas o de ridiculizaciones. Aquí está el bullying en una de sus formas, ¿cierto? Entonces, comentarios despectivos, bromas crueles, ¿cierto? La persona en ese caso se siente muy mal por lo que estén diciendo. ¿Mm? Y es muy común, ¿sí? Normalmente buscan temas de la parte física, ¿sí? Entonces, qué tan bajito, qué tan gordito, qué tan negrito, qué tan, no sé, lo que ustedes quieran, ¿cierto? Y eso va entrando en la psique. Entonces, yo ya he contado algunas cosas con respecto, por ejemplo, a mi color de piel. De hecho, en esta ocasión, hoy estoy más negrito, no sé si se dieron cuenta, ¿cierto? Y es parte de, últimamente, pues me estoy dejando dar más el sol. Yo no tengo problema con mi color, ya no tengo tanto problema con mi color, ¿de acuerdo? Eh, y bueno, el tema tiene que ver incluso con gustos, ¿sí? Entonces, de alguna manera siento que si ya lo hago de forma más consciente, pues mi conexión con la energía divina a través del mismo sol me va ayudando a crecer. Bueno, eso por un lado. Y por el otro lado, también puede ser con temas de orientación sexual. Por eso el término de salir del closet a nivel sexual, ¿cierto? Es tan fuerte. Porque hay mucho temor de la persona a, a recibir bullying en cualquier presentación por burla, por temas ya como el que vamos a ver enseguida, etcétera. Temas como, por ejemplo, eh, no identificarme con el mismo género al que pertenezco, la religión. Entonces yo puedo estar eh, participando en un determinado culto y mi familia no lo puede ver de la misma forma. Entonces siento que de alguna manera se pueden burlar. Es más, miren, Los Ángeles me están mostrando al respecto. En mi familia lejana, cuando empecé a hablar de que yo trabajaba con ángeles, lo que empecé a recibir fue bullying, ¿cierto? Entonces muchos se burlan de la situación. Y bueno, pues allá ellos. Sí se siente, no lo sentí desde la humillación en ese caso, ¿cierto? Pero sí se sentía como el rechazo, ¿cierto? Con respecto al tema. Yo, o sea, aparecían las burlas, ¿cierto? Entonces, ¿y qué dicen los ángeles? Y, no sé, por ejemplo, los hombres entonces empezaban a decir cosas como, por ejemplo, ¿y no habrá por ahí un par de angelitas? ¿Cierto? Y yo veía, de alguna manera, que la burla tenía que ver, bueno, obviamente en muchas ocasiones buscan, ay, no sé, entre los tantos disfraces que utilizan, ¿cierto? Utilizan las de angelitas, las mujeres, ¿cierto? Y los hombres las empiezan a identificar más con una connotación más sexual, ¿cierto? Entonces, el comentario yo lo veía por ese lado. Entonces, así es, literalmente. El tema tiene que ver con
eh, que esa situación, de pronto si yo la tuviese más marcada, la hubiera podido vivir en humillación. Cuando yo empecé a salir del closet espiritual, ¿sí? A mostrarle a los demás que yo trabajaba con ángeles, que me agradaba el tema, que de hecho mis colegas eh, ingenieros, ¿cierto? Yo sé que a muchos les suena hasta ridículo lo que yo hago. Y eso es el tema de ellos. Para mí en este instante, a este punto de mi vida, me es transparente. ¿De acuerdo? Como lo interpreten ellos. Pero pude haberlo vivido. No fue, repito, no fue mi caso. Afortunadamente no lo viví así. En humillación. ¿Sí? Lo viví más como en rechazo. Sentía más que me rechazaban un poquito. Y bueno, también eso se aprende. Se aprende que de alguna manera no tengo que sintonizar con todos los que estaban allí. Y de hecho, cuando vamos creciendo en el tema espiritual, vamos dejando personas. ¿Sí? Las personas que ya no vibran igual que nosotros se van quedando de pronto un poquito en el camino. ¿Vale? A no ser de que yo también quiera parar y esperarlos. Bien, saludo, buenas tardes, María Campero, ¿cómo estás? Bienvenida, muchas bendiciones. Joseph Smith dice, yo no creía, pero ahora creo y confirmo, San Miguel siempre buscará el bien del mundo, total. Todos los seres de luz, ¿cierto? Buscan el bien más alto que podamos tener como humanidad. Y para eso nos guían, ¿vale? Ese es el camino que nos quieren orientar. Incluso va mucho más allá de lo que nos han vendido algunas religiones, que es un tema de protección netamente. ¿Sí? Va mucho más allá de ese proceso. Bien, el tema del bullying, gracias por sus comentarios, María y Joseph, muchas bendiciones, gracias por estar aquí. Ayúdenme siguiéndome y compartiendo. Eh, el tema del bullying puede llegar incluso a temas ya verbales, como ofensas, ¿cierto? O físicos, como golpes, ¿cierto? Y ahí se vive también, se puede vivir en humillación. Se vive, de alguna forma, se es intimidada la persona, ¿cierto? Y se vive entonces desde la vulnerabilidad. Siento que el otro me puede hacer daño fácilmente, ¿de acuerdo? Y entonces se siente humillado. Más o menos como la imagen que está aquí, en donde los niños se están burlando, tal vez un par, y el otro tal vez le está haciendo como desde su actitud corporal, lo que está mostrando es un poco más de, me siento más o mejor que la otra persona. ¿Vale? Muy bien. La herida de la humillación, ¿cierto? Puede haberse disparado también por algún fracaso en público. Por ejemplo, una exposición, ¿sí? Eh, una actuación poco exitosa, y ya ahora sí ya la vi, en donde la sentí yo. Estando en el colegio, yo no me acuerdo, estaba en bachillerato. Eso es como grado noveno, más o menos noveno. Para algunos es creo que ya la entrada a la preparatoria en México. Resulta que estaba en una clase de religión. Para la clase de religión, en grupos de 4 personas, teníamos que realizar cada uno una actividad. A mí me tocó, ríanse, a mí me tocó una especie de mensaje o de, ¿cómo le llamaríamos a esto? Como de oración. En teoría, nosotros teníamos que llevar preparadas esos temas. Y éramos 2 mujeres, 2 hombres en el grupo. Pasaron las 2 mujeres e tenía que leer una cita bíblica y algo más, ¿cierto? Luego pasa mi compañero, que lo hizo bien, y luego paso yo, y resulta que yo no traía nada preparado. Yo hago la oración, simulo que estoy leyendo. Tal vez ese fue mi mayor error.
Y a partir de eso, la profesora me hace callar y y nos regaña. A partir de eso nos regaña, ¿cierto? Y dice que eso no se hace, que eso tenía que estar preparado, que era un acuerdo, que etcétera. Pero me hizo sentir muy mal, muy mal. ¿Sí? Eh, de alguna manera me hizo sentir que por no tener preparadas las cosas, ¿cierto? Tenía que sentir vergüenza. Literal, de pronto, a mi modo de ver, a estas alturas de mi vida, digo, yo sí lo hice como tenía que hacerse. Porque yo por lo menos lo estaba diciendo como me llegaba y como sentía que tenía que hacerlo. Pero, entre comillas, la norma establecida era que tenía que llevarse preparado. Bien. Conclusión, fue como lo viví. Fue como viví la circunstancia. Me estoy poniendo de ejemplo como para que ustedes lo puedan observar en cada uno de ustedes. Bien. Eh, Otra situación, entonces, ser comparado negativamente con los demás. No solamente que me critiquen negativamente, sino también que puede ser que la persona me compare. Entonces me diga, si ve que su compañero sí lo pudo hacer y usted no, por ejemplo. Entonces ahí está perfectamente evidenciada eh, el detonante. Entonces, ¿cómo lo vivo yo? Pues se va a vivir en que más adelante va a ser más difícil tener una situación como, por ejemplo, exponer o salir a mencionar algo al respecto. Otra situación que lo puede detonar, ser rechazado públicamente. ¿Sí? De alguna manera, ahí no sé, en esas izadas de bandera, donde el profesor se hacía adelante, ¿cierto? E iba regañando en público al que estaba haciendo alguna cosa. Eso de alguna manera también se vive en humillación. Y me muestran otra situación en donde había un profesor mío, estaba en sexto en esa época, sexto es todavía la secundaria. Eh, y era un profesor muy alto. Ese señor medía más o menos 1,90 y algo. Y yo pues estaba muy pequeñito, yo tendría unos 11 años más o menos. Yo no sé cuánto mediría para esa época, pero no era tanto. Entonces pues lo veía como una persona gigante. Y resulta que había un lapso de la clase en donde nos daban un noticiero del colegio por televisión y nosotros él nos ponía a tomar apuntes. Teníamos que estar callados tomando apuntes. No sé qué escuchó el señor, ¿cierto? Pero desde donde estaba me empieza a llamar diciéndome, oiga, usted. Entonces yo ni siquiera estaba en eso. Levanto la mirada y entonces me dice, sí, usted, ¿cuál es su nombre? Entonces le di mi nombre, Javier Borrero. Y cuando él ponía una mala nota, decía esta frase, que fue lo que mencionó. Dice, y aquí no ha pasado nada, no ha pasado nada. Y lo hacía de esa forma como incluso, es que era como déspota, de alguna manera, la forma en que lo hacía. Como yo estoy mucho más arriba de ustedes. Entonces, desde ese punto, sí me sentí en humillación. Más aún porque yo no estaba haciendo nada, literal, ni siquiera estaba hablando. Entonces, bueno, es como se viva la situación, ¿vale? Bien, los leo. Angie dice, aquí estoy para recibir confianza y fortaleza que usted me da. Bendiciones, gracias Angie. Fortaleza, sí señora, sí lo entendí allí. Bendiciones, qué gusto que estés aquí acompañándonos. Ayúdame como siempre, siguiendo y compartiendo, ¿vale? Ayúdenme a compartir con todos los que ustedes puedan y consideren que puedan
tomar esta información como útil. Y bienvenida, muchas bendiciones. Muy bien. Cuando es muy importante, ¿cierto? Que tengamos en cuenta que la herida de la humillación puede ser desencadenada por una variedad de situaciones. O sea, como hemos mencionado, no hay una específica. No hay un género específico. No siempre es por papá y mamá. Podría ser perfectamente por cualquier otra persona. Pero la experiencia que se vive en ese momento puede ser muy dolorosa y puede llegar a puntos muy fuertes, ¿cierto? Como por ejemplo, a las personas que les ha tocado temas en público, entonces puede que cueste mucho trabajo hacer las cosas en público. El día de mi primera clase, por allá en el año 90 y pico, empezaba a dictar clases de sistemas. Iba a hacer una clase de DOS, no sé si alguno de ustedes aprendió DOS, ¿cierto? Y de hecho, si por ahí está Carmencita y me escucha, mi primer intento de clase fue con un grupo de WordPerfect. No sé si ustedes escucharon alguna vez. Eso era como la primera versión, de las primeras versiones, no era la primera, de un procesador de palabra tipo Word. Y había un grupo muy experimentado de una compañía colombiana, del Estado incluso, que eh, iban a capacitarse en el tema. Yo sabía algo del tema que iba a dictar. No lo dominaba perfectamente, pero sí lo conocía. Y ese día de la primera clase, mi jefe, Carmencita, me dice, mira, el grupo es de estas características, ta, 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 ta. Yo, sí, las exposiciones normales tal vez, y no me consideraba el mejor expositor. Ahora no me calla nadie, ¿cierto? Pero en esa época yo no me consideraba el mejor expositor. Eh, y de alguna forma me invade el miedo, literal miedo, ¿cierto? Porque me dice, ese grupo ya tiene experiencia, incluso ya ha pasado aquí por varios cursos, etcétera. Y me entró miedo, literal miedo. Le tuvo que dar el curso a otra persona. Porque yo sentí que no. Creo que me empecé a poner hasta pálido, ¿cierto? Del miedo que estaba sintiendo. Era un miedo escénico, entre comillas. Para esa época incluso yo tenía un grupo de música. Yo era el cantante de un grupo de música andina. Siempre me he inclinado por este tipo de música. Pero al final, ¿cierto? Sentí esa situación. Ya después, y esto fue parte de la adecuación, este grupo no era tan grande tampoco, era como, no sé, como 15 personas, pero para mí era inmenso, era demasiado grande el curso. El siguiente grupo que me dan, que me asignan, es un grupo de DOS y son solo 4 personas, pero ya se hizo mucho más amigable y de ahí empecé a despegar. Siempre he dicho que cuando entraba a hacer una capacitación, por lo menos el primer minuto siempre genera miedo. Igual sucede cuando uno se sube a una tarima. ¿Sí? Eh, Todo el tiempo, hasta cuando arrancas la primera canción, digamos, 10 primeros segundos, ¿cierto? Para mí se vivían en miedo de alguna forma. Miedo a hacer el ridículo. Pero después de eso, ¿cierto? Digamos que eso me pasa a mí, no sé cómo lo vivan ustedes, pero siento que de alguna manera todo cambia y automáticamente todo se despeja, ¿sí? Entonces, pero siento que de alguna manera tiene que ver conmigo en este punto. A ver, los leo. Gladys me dice, eso de la humillación hace mucho daño, más cuando se es niño. De allí mi miedo y frustración con las matemáticas. En quinto de primaria, por no hacer una división matemática, la profesora me ridiculizó. Exacto, y no saben el daño que hacen tan grande. Ahí es donde yo digo que la persona debería, o sea, para mí un profesor, ¿cierto? Es una persona que debe ser muy valorada, porque lo que logra ser un profesor desde la enseñanza, entre comillas, no solamente incluso el tema como tal, ¿cierto? Sino el potencial que puede generar un profesor a partir
de, de su forma de ser, de su personalidad, de etcétera, puede potenciar mucho y más con niños, ¿cierto? Pero si un profesor va con la idea de lapidar, tiene una fuerza que puede ser demoledora, ¿sí? A mi hermana recuerdo mucho que alguna experiencia mencionó con respecto a un profesor que de alguna manera también en el grupo la ridiculizó. Ya estamos hablando de la universidad. Y la hizo sentir muy mal, pero mucho es muy. Tanto que abandonó la carrera. Entonces, y el daño psicológico que hacen es impresionante. Es impresionante. O sea, no se puede medir. ¿Mm? Y perfectamente generan los bloqueos que ustedes se imaginen. Y claro, lo que están haciendo es literalmente trabajando, eh, incluso esa persona muy posiblemente tiene la misma herida, pero la está viviendo desde la máscara. Entonces se siente todopoderoso. Se siente que todo lo puede, que todo lo sabe. Seguro que llega alguien con más conocimientos y le va a hacer vivir la herida de la humillación. ¿De acuerdo? Pero, y es que yo recuerdo casos de personas que tenían esa característica, ¿sí? En algún momento algún profesor me estaba diciendo mentiras en cálculo, ¿cierto? Y yo me di cuenta, ¿cierto? Y le dije, ¿sí? Y de alguna manera lo volteó, pero era parte de su forma de, ¿cómo se llamaría? De defenderse, ¿cierto? Poner la máscara. Entonces, ahí tiene que ver mucho con el tema, ¿sí? Muy posiblemente quien tiene la máscara del orgullo puede ser en ese caso, ¿cierto? Perfectamente puede estar afectando a los demás y haciéndoles ahondar su herida. Es una lástima que de alguna manera las personas en la parte vocacional... Ahora, Gladys, ten presente que tu alma tenía que vivir la situación, siendo niña o adulta, te iba a pasar, ¿de acuerdo? Y eso nos... O sea, yo siento que esta que no la tiene todo el mundo, la herida de la humillación no la tiene todo el mundo. O sea, eso tengo que eh, resaltarlo, ¿de acuerdo? Pero lo que sí debemos tener en cuenta es, si no la vivimos en una etapa, la tendremos que vivir en otra. Y habrá que superarlo, ¿de acuerdo? Estoy seguro en este momento, Gladys, que si alguien te habla de divisiones, puede que no te llame la atención, pero lo haces, ¿de acuerdo? Entonces, ahí podemos ver perfectamente el grado de eh, cómo podemos ir de alguna forma superando las situaciones. Claro, eso puede ser tan fuerte como para que, en tu caso, ¿cierto? Yo no quiera volver a ver las matemáticas nunca, ¿sí? Y busco eh, de pronto no entrar en profesiones que tengan que tocarla, ¿no? O al contrario, que creo que, bueno, entiendo que tú estás relacionada con temas de números, pues potenciarla de alguna manera y como autodemostrarme que yo también puedo. Y eso es parte del proceso de sanar, ¿vale? Pero es muy importante el darnos cuenta y decir, ah, sí, mira, y para esto los ángeles nos ayudan mucho. ¿Cómo nos ayudan? Entonces yo les puedo decir, ayúdenme ángeles a ver en qué momentos de mi vida he vivido esta herida. En calma y tranquilidad recibo. Y entonces me llegará a la mente, ah, mira, con este profesor tal cosa. No es como para enojarse con ese profesor y decir, qué mala gente fue, bueno, lo que sea. No, sino para darme cuenta, ah, yo lo viví así. Pero voy a empezar o ya hice, ¿cierto? Y reconocerme también el que ya lo trabajé. Está perfecto, ¿vale? Muy bien. María Camila dice, cuando se pide una señal y la recibes, ¿sientes que es la respuesta o podrías dudar? Eh, es muy común que dudemos, María Camila. Muy común, y eso es el ego, no es ni siquiera otra característica. Nuestro ego nos hace dudar usualmente.
Entonces, ahí entra tu intuición, ¿cierto? A hablarte, incluso tu misma seguridad. ¿Sí? Y de esa misma manera, a mí me pasa, incluso con personas de la calle, a veces se me va la mano. Y eso siento que a veces, o sea, pido muchas señales para dar un mensaje. En esta semana, por ejemplo, lo hice en varias ocasiones. Algunos lo recibieron muy bien y otros no tanto. ¿Sí? Pero en todo caso, hubo una situación en donde, por ejemplo, le pregunté como 10 veces, ¿seguro? Les doy el mensaje. Y ahí lo estaba dudando, pero sabía que el mensaje era, ¿cierto? Lo que no sabía era si la persona lo iba a recibir como correspondía. ¿De acuerdo? Pero sí, realmente tú sí sientes es, la situación. Entonces, por eso, el consejo es que cuando las quieras recibir, preferiblemente estés en calma y tranquilidad. Puede ser cuando estés orando, cuando estés meditando, ¿cierto? Que estés sola, que no haya más eh, potenciales distracciones, porque eso es lo que nos hace dudar, ¿vale? Por ejemplo, cuando yo estoy en sesión, yo sé que apenas supongamos estoy llegando al cuy del asunto, al punto clave, a la raíz del tema, ¿cierto? Normalmente el universo me responde a mí con el pito de algo. Suena una alarma, pitan por aquí, pasa una sirena de una ambulancia. Por aquí, no sé si se han dado cuenta, en los lives no es muy común que pasen ambulancias o carros de bomberos, pero puede pasar. Y yo ya tengo, digamos, certificado, ¿cierto? Que cuando pasa eso, así sea lejana, yo ya entiendo que el mensaje es ese, ¿vale? Entonces tengo la certeza y ya con eso empiezo a indagar un poco más. Pero te repito, es tema de trabajo. En muchas ocasiones puedes dudar del tema, ¿vale? Y es común, no hay que darse látigo, hay que reconocerlo y trabajarlo. Sí, el observar es literal, o sea, yo siento que tengo prendidas mis antenas en todo momento. ¿Sí? O sea, yo no tengo un momento religioso o espiritual, ¿cierto? Y un momento de vida. Para mí todo está en conjunto, ¿sí? Yo puedo estar almorzando en un determinado sitio y recibir mensajes allí, ¿sí? No se traduce en que los ángeles me esperan en la puerta del restaurante. No, estamos en todo momento, ¿vale? De hecho, el mensaje que quería dar fue en un avión. ¿Mm? Entonces no es que me subo al avión y los ángeles me esperan mientras me vuelvo y me bajo. No, están todo el tiempo con nosotros, ¿vale? Bien. Eh, ¿Qué características pueden tener? No quiere decir que la herida sea específica, ¿cierto? O yo la viva siempre de esta misma forma, pero ¿qué puede tener como características? Baja autoestima, ¿cierto? La sensación de inseguridad, esta es muy, digamos, es una de las claves. Eh, Ojo, puede ser una persona muy sensible a la crítica, es decir, una persona a la que le hacen un comentario, incluso puede ser como dicen en México, puede ser en buena onda, puede ser con la mejor intención del caso, ¿sí? Pero la persona lo puede tomar de otra manera. Entonces se puede poner a llorar. Le pueden haber dicho, debes calmarte más, hacer no sé qué, y se pone a llorar porque es demasiado sensible, porque su herida es muy fuerte. Entonces, cualquier situación que sienta que en este caso la están criticando, lo puede tomar de manera negativa. ¿De acuerdo? Puede ser que la persona sienta vergüenza por las acciones. Ejemplo, ¿cierto? Nos sacan a bailar, ¿sí? Y la persona entonces da un par de pasos y siente que no lo hizo bien y de una vez se pone roja, lo que sea, ¿cierto? Incluso se puede poner a llorar por la misma situación. Entonces está sintiendo vergüenza o se pone pálida también. ¿Sí? No todos nos ponemos rojos. Entonces puede ser que en ese caso, ¿cierto? Esté activándose la herida de la humillación.
Eh, puede ser que la persona tema ser expuesta o juzgada. Entonces, ejemplo, hay una reunión y esta persona tiene la información, pero le van a pasar el micrófono, por ejemplo, le dicen que pase adelante y no puede hacerlo. Y es paralizante, es un miedo paralizante lo que viene a sentir la persona, porque se siente expuesta, se siente que todo el mundo está poniendo los ojos en ella. ¿De acuerdo? Y peor aún, que en ese momento en que están poniendo los ojos, ella se puede equivocar. Le pasan todos los pensamientos negativos que ustedes se imaginen por la cabeza. Ahí está el tema de la herida de humillación. ¿Vale? Puede buscar constantemente la validación y la aprobación de los demás. ¿Cierto? Entonces, no sé, ella tiene la razón en algo, ¿cierto? Pero siempre va y le dice, ¿cierto fulanito? ¿Cierto? Siempre necesita que alguien más diga, ah, no, sí, sí es así. No considera que con solo su palabra sea suficiente. ¿De acuerdo? Estas son más como digo yo con yo, ¿cierto? Entonces puede ser que la persona sea muy autocrítica y es dura consigo misma. ¿Sí? Entonces, yo no hablo en público porque yo sé que lo voy a hacer mal, porque yo sé que no tengo el volumen de voz, porque mi voz es chillona, porque no me veo bien, no sé, cualquier cosa. La excusa puede ser cualquiera, pero en general, ¿cierto? No se está tratando bien a sí mismo. Puede tener un estándar muy alto a lo que considera perfección y tiende a tratar de llegar a ese estándar. Pero como es tan alto, se suele dar, entre comillas, látigo muy duro porque precisamente no siempre lo llega a obtener, aunque trata de poner la máscara así. Otro caso es, puede, y este es más evidente, puede aislarse emocionalmente. Eso quiere decir que tratan de hacerse a un lado. Hay grupos y esta persona tiende a hacerse a un lado. Entonces es importante verlo porque aquí ya esa herida ya está hablando muy duro en ese caso. O sea, ahí algunos podemos vivir la herida de la humillación, vivirlo temporalmente y ya, lo superamos. Listo, pasó. Siento que lo viví. Pero puede haber un punto en el cual, ¿cierto? Ya sea demasiado fuerte y entonces la persona, nada que tenga que ver con eventos sociales, se hace a un lado, inmediatamente se esconde, entre comillas, o se ubica en una esquina, no quiero. La hermana de de mi abuelito, de uno de mis abuelitos, había una que no le gustaban que le tomaran ninguna foto. Ella no quería aparecer en ninguna foto, ¿vale? Y eso puede ser perfectamente un resultado de este tipo de herida, ¿vale? Bien. Eh, bueno, también en relaciones interpersonales puede ser que no le guste conocer gente, preferiblemente en su círculo de amistades y no se sale de allí. Eh, nada que tenga que ver con situaciones que la puedan poner en evidencia, nada de exponer, nada, no sé, hay un grupo de trabajo, ella es la que más sabe del tema, pero ella no es la que expone, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque no se considera suficiente para expresarlo a los demás. Entonces ahí hay que observar la herida. Le gusta controlar, ¿cierto? El entorno y las situaciones para no verse expuesta o vulnerable a su herida de humillación. ¿De acuerdo? Entonces, ojalá ella no es, o mejor, no tiene personas por encima de ella en el trabajo
¿cierto? Tratar de escalar lo más posible para no tener un jefe que esté encima mío, ¿cierto? De pronto haciéndome sentir vergüenza o humillación, ¿vale? Del otro lado, y este es un poco más grave a mi modo de ver, ¿cierto? Porque nos negamos las cosas, lo ocultamos, es como es barrer y meter el mugre debajo del tapete, a mi modo de ver, o de la alfombra, como quieran llamarlo. Y puede que niegue o minimice su dolor y finja diciendo todo está bien. No pasa nada, todo está bien, ya, estoy tranquilo. No, sí, pero no me pasa nada. O justificar esa misma situación. Ahí está viviendo con una máscara diferente que es mucho más fuerte, que es la del masoquista. ¿Vale? Puede llegar a sentir, y esto aquí se compara un poquitito con la voy a ponerle aquí, me perdonan un segundo en TikTok que se va a mover tal vez la cámara. Voy a intentar minimizar el movimiento lo más que pueda. Ya ahí está. Porque me estaba quedando sin batería. Eh, Pueden llegar a sentir que otras personas son más exitosas o exitosos que ella o que él. ¿De acuerdo? Ahí perfectamente se está viendo de esa manera. Lo que mencionaba hace un ratito, sentirse inseguras de sus propias habilidades y méritos, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, no se siente apta para determinadas cosas, así tenga todos los conocimientos y lo haya demostrado. Pero cuando ya se va a hacer evidente, una exposición, ¿cierto?, ante un cliente, entonces ella puede ser o él puede ser el que haya liderado el grupo, pero no lo va a poner en público, porque no quiere sentirse expuesto o expuesta. Pueden sentir vergüenza de su apariencia física o mala imagen corporal. Y esto pues de alguna manera se vive desde vergüenza, ¿sí? No es, bueno, en general siempre va a ser de esa manera, pero algo tiene que ver allí. Si estoy sintiéndome de esa manera, hay que revisar un poquitito si en algún punto me he sentido humillada o humillado al respecto. Pueden sentir ansiedad en situaciones sociales, en general. ¿Sí? No se quiere ser, mejor, se, se busca pasar desapercibido o desapercibida en cualquier momento. Por último, puede que la persona tenga una visión pesimista de la vida. Esperan siempre lo peor de las situaciones. Sí, ahí tiene que ver con eso. Puede llegar a tener un sentido muy alto de responsabilidad, pero se autoculpa por cualquier error que se comete. Incluso puede ser un trabajo en equipo, ¿cierto? Pero muy posiblemente se va a responsabilizar de incluso lo que no le corresponda. Ojo con esta, pueden aferrarse al pasado y a las experiencias dolorosas. Y eso no ayuda a avanzar. Pueden ser muy sensibles emocionalmente, bueno, ya lo habíamos mencionado, ¿sí? Pueden sentirse insatisfechas con su vida, con su identidad personal, con su físico en general, con su, incluso con su forma de ser, ¿cierto? Entonces, los demás pueden ser los divertidos, ella no, o él no, ¿de acuerdo? Y pueden llegar en algún punto de su vida a pensar que hubiesen sido mejores si hubieran sido como otra persona. ¿Sí? Entonces, es que fulanita, ¿cierto? Ella es el alma de las fiestas. A mí me hubiera gustado ser fulanita. Esa es una característica, eh, digamos, muy relevante en este tipo de herida. Cuando le hacen cumplidos, puede ser un piropo, ¿cierto?
o le dicen que hace las cosas muy bien, ¿cierto? Se pueden sentir incómodas, ¿sí? De pronto no, incluso no aceptar de alguna manera esas atenciones positivas que hay por parte de los demás. Pueden llegar a un punto, como en el caso anterior, de estar insatisfechas, ¿cierto? Para llegar a sentirse incluso que son incapaces o que no tienen el potencial de cambiar su vida. Y todos lo podemos hacer, todos. No hay uno que no pueda. Todos tenemos los potenciales. El tema en este caso es verlos, observarlos y trabajarlos. En algunos casos puede ser como en algunas de las otras máscaras, ¿cierto? Si se han sentido tratadas injustamente, pues entonces también pueden perfectamente tener dificultades para perdonar. Y esto ya lo habíamos visto como característica en otras máscaras. Entonces le cuesta perdonar muchísimo, sobre todo a las personas que le han hecho daño, ¿no? Entonces yo debería hacer un checklist de todas las anteriores y darme cuenta cuál o cuáles estoy trabajando o cumpliendo. A ver, los leo rápidamente. María Camila dice: ¿qué pasa con las personas narcisistas? Tuve una pareja que era narcisista y salir de ahí como víctima y superar no es fácil. Sí, María Camila. María Camila, un narcisista lo primero que te muestra es que no te estás queriendo ni cinco, ¿sí? Todo lo que él muestra como que él sí lo puede hacer, él sí es el mejor, etcétera, lo que está mostrando es que tú tienes muy bajito el amor propio, ¿vale? Entonces, el mensaje, digamos, entre comillas, que debo recibir es ese y, digamos, lo acepto, lo integro y lo pongo en práctica. ¿De acuerdo? Es decir, digo, listo, tengo mi amor propio bajito, ahora entonces voy a empezar a trabajar en mí para solucionar ese tema. ¿Vale? Buenos días, Jessica, ¿cómo estás? Bendiciones, gracias por estar aquí. Ayúdame por favor compartiendo. Yo sé que ya me sigues, ayúdame por favor a compartir. A ver, te leo. Gladys dice: oh, qué bien que me hace tomar conciencia de esa situación, porque al día de hoy me acuerdo muy bien del día y del nombre de la profesora. Gracias, Javier. Sí, ya es una anécdota. Qué bueno, qué bueno. Y sí, esas personas no se nos olvidan, ¿no? Eh, y mira, el profesor el primero que les mencionaba también se llamaba Rafael. Creo que todavía está en este plano con nosotros. ¿Vale? Eh, la otra profesora la estoy viendo, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Y no sé por qué tengo la sensación que se llamaba Luz, pero no estoy seguro. Bueno, bien. María Camila dice: puede pasar que todos tengamos un poquito de cada una de las heridas y no una en específico. No, todas, puede ser que las tengamos todas. ¿Sí? Es posible tener las 5 heridas, ¿vale? Es totalmente válido y no es de asustarse, es de trabajar, ¿de acuerdo? Pero, digamos entre comillas, la que suele no presentarse mucho es la de humillación. Puede que sí. Ahora, hay unas que vienen como muy comúnmente en pareja. Entonces, por ejemplo, la del rechazo con la de la injusticia puede que sean muy comunes, ¿sí? Pero es posible tenerlas todas, ¿sí? No se descarta, ¿vale? No es que tome de uno y de otra, sino que las tengo todas. Entonces tengo que ver hasta qué punto tengo que trabajar en cada una. Hola María, ¿cómo estás? Bienvenida. Te pido por favor que me ayudes siguiéndome y compartiendo, ¿vale? Gracias por estar aquí. Bueno, para finalizar el tema, ¿cierto? Y en la siguiente sesión hablamos ya un poco de qué hacer en todas, las detecto, cuál tengo más que otra. María Camila, porque me están haciendo énfasis también en esto. Tenemos una principal, una. Normalmente, digamos, puede ser la que te rige a ti, puede ser abandono. Es muy común que cuando tengamos
ciertas evidencias de ese estilo, puede ser abandono, ¿de acuerdo? La principal, pero las demás giran en torno o alrededor de esta herida. Puede ser que haya, digamos, unas secundarias y unas menos evidentes, ¿vale? Yo al paso que voy, ay, yo creo que tal vez la que menos, la del rechazo, tal vez es la que menos siento, ¿cierto? Pero bueno, ahí hay como una balanza, pero para mí las tengo casi todas, ¿vale? Y bueno, en todas trabajando, obviamente. Bien. Dice Minerva, yo voy anotando todo y me puedo hacer una marca de cotejo en todas. Nunca antes pensé que tenía todas las heridas de la humillación. Sí, es que es muy común, ¿cierto? Tanto que se hace imperceptible. Por eso yo les preguntaba a los ángeles, bueno, ¿cómo la pongo? Porque de pronto las personas van a decir, pero esa sencillita no la tengo, ¿cierto? No me identifico con. Y por eso tal vez siento que de alguna manera muchos no se han sumado a los lives, ¿cierto? Porque piensan que esto no es o no les toca a ellos. Y de alguna forma nos toca a todos, ¿vale? Es más fácil ver la herida desde la máscara que desde la misma herida. Y entonces aquí voy a empezar a mostrar el otro lado. ¿Qué hacemos cuando nos hemos sentido en humillación? Entonces ponemos una máscara que es como una especie de escudo que nos proteja. Patricia dice aquí, lección 46. Dios es el amor en el que perdono. Ah, qué lindo. Dios es el amor en el que perdono. Y yo por aquí debe estar. Además que el número es un hermosísimo número. Mira qué lindo, Patricia. No sé por qué la pusiste allí, pero es exactamente lo que yo les estaba diciendo hace un rato. Me voy a permitir leerme el pedacito que estoy leyendo como primer ítem de la lección que pusiste. Dios no perdona porque nunca ha condenado. Y primero tiene que haber condenado, perdón, y primero tiene que haber condenación para que el perdón sea necesario. El perdón es la mayor necesidad de este mundo y esto se debe a que es un mundo de ilusiones. Aquellos que perdonan se liberan a sí mismos de las ilusiones, mientras los que se niegan a hacerlo se atan a ellas. De la misma manera en que solo te condenas a ti mismo o a ti misma, de igual modo solo te perdonas a ti mismo o a ti misma. Mensaje entregado de nuevo y mira qué lindo. En general, lo que yo siento y percibo de la circunstancia que nos quieren hacer ver. Exactamente, Jessica, ahí está, ¿cierto? Y es algo que yo he venido diciendo hace mucho rato. Eso es un invento. El pecado es un invento. Se lo inventó el hombre para controlar al hombre, ¿de acuerdo? Eso no es divino, no viene de Dios, ¿cierto? No, el clasificar el pecado, ¿cierto? Es humano, no de Dios, ¿vale? Y ya al que le caiga el guante, que se lo... Bien. Eh, bueno, aquí ya leía a Minerva. Bien. Por último, entonces vamos a hablar rápidamente de la máquina, de la máscara. Mira, 1, 2, 3, 4. 12:34 en Colombia. Muy bien. Tengo frío ya. Eso siempre me ha dado vueltas en la cabeza. No, es que, Jessica, así es. Sí, o sea, yo cada vez lo veo mejor y cada vez me lo están mostrando más. Y si le quieren poner nombre, a mí Jesús es el que más me lo está mostrando. O sea, yo a veces digo, ¿por qué me lo muestran tan fuertemente? Les he preguntado a ellos. Pero cada vez me muestran más eso, ese pedacito. ¿Sí? Y de alguna manera siento que parte de mi propósito aquí también tiene que ver con desmitificar eso.
Eh, en mi grupo de Facebook hay un elemento que he puesto yo muy claro en las reglas, ¿cierto? Y es que yo no trabajo con creencias limitantes. Esa para mí, el pecado, o lo que podría, perdón, representar la palabra pecado, no existe. Eso es una creencia limitante, ¿vale? Pues es mi forma de verlo y asimismo trato de enseñarlo, ¿vale? Porque, eh, de nuevo, el mismo entorno nos lo muestra, porque hay tantas personas que entre comillas han pecado, incluso de las mismas iglesias, ¿cierto? Y no les ha pasado nada, porque con todo y lo feo que suene, ¿cierto? Y las equivocaciones que hayan cometido, porque yo no digo que eso sea bueno, no lo estoy clasificando. Lo que estoy diciendo es, esas personas tenían que vivir eso. Y las víctimas lamentablemente también tenían que vivir eso. ¿De acuerdo? ¿Para qué razón? Para ver en qué punto tenían que trabajar sus temas. Desafortunadamente toca leerlo de esa manera. ¿Sí? No es por castigo, no es por karma, no es eso. Muchos dicen, es que el clan, y entonces las violaciones en... Todas las mujeres de la familia han tenido que vivir por una violación. Han tenido que pasar por una violación. Es que el clan tiene algo. No. El tema tiene que ver con que es una columna vertebral. Puede ser amor propio o muchas cosas más. Pero esa situación fuerte que se vivió trae un para qué. El tema es que no se ve tan fácilmente. ¿Sí? Pero no hay algo llamado pecado. Bien, la máscara del orgullo, que es el blindaje que nos ponemos cuando hemos vivido una situación de humillación o hemos vivido la herida de humillación, ¿cierto? Es precisamente eh, el blindaje para protegerse, ¿cierto? De esa situación. Características de la máscara de orgullo. Entonces, personas que puedan parecer arrogantes, ¿cierto? Y estar convencidas, tienen la idea, ¿cierto? Que ellas están por encima de los demás. Los demás son bobos, los demás son brutos, los demás no tienen ni idea, ¿cierto? Eso lo que está mostrando es que tengo la máscara de orgullo. Si tengo la máscara del orgullo, muy posiblemente tengo muy fuerte la herida de la humillación. Y lo que estoy tratando es de revertirla, de ponerla del otro lado. Pueden necesitar tener el control en todas las situaciones, ¿cierto? Y pueden ser inflexibles, gracias Ángeles. Imagínense que ayer, ¿cierto? Estábamos esperando transporte. Y yo estaba allí esperando, pasaban muchas personas y venían muchos taxis. En ese espacio donde venían muchos taxis aparece una policía. Y esta policía empieza a revisar toda la hilera de taxis que habían. Y va avanzando, los empieza a hacer mover. Y va avanzando uno y de una vez lo hizo orillar. Entonces, yo estoy seguro que escuché, no sé si lo hizo en muy baja voz, porque no estaban tan cerca de mí, no, a unos pasos. No sé si le habló a alguien, pero dijo, este es candidato para irse multado. Más o menos fue lo que yo entendí. Y entonces le pide los documentos, los empieza a revisar y empieza a darle vueltas al vehículo. O sea, tenía que encontrarle algo. Ella tenía el control, ¿cierto? Y bueno, encuentra que la placa, nosotros llamamos a la matrícula, la identificación del vehículo, ¿cierto? La placa delantera se le había caído. La matrícula, el pedazo donde viene marcada, digamos, las letras y los números que identifican al vehículo.
y lo había puesto por dentro en el vidrio. Esta persona entonces empieza a decirle que no había que modificar el carro, que le habían hecho modificaciones y que eso no tenía que ser así, ta, 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 ta. Conclusión, fue totalmente inflexible. Una mujer, que usualmente las mujeres tienden a ser más laxas, como más comprensibles, ¿cierto? Como más comprensivas, mejor, ¿cierto? Frente a una determinada situación. Parece que estas personas, porque lo escuché después, estas mujeres que tienen este rol tienden a ser más inflexibles. No sé, bueno, esa es la percepción que tienen los demás. Por lo menos a mí, en algunas ocasiones que me hicieron comparendos, se llama aquí en Colombia, cuando eran las mujeres no se dejaban hablar, o sea, ni decir, mire, me equivoqué, o todos nos equivocamos a tiempo, no me importa, y iban haciendo el comparendo. Pero era la forma en que lo hacía, o sea, yo estoy por encima de usted, yo soy la ley, porque eso creen, es un cuento que se creen, ¿sí? No son la ley, ellos no son la ley está escrita, ¿cierto? Ellos hacen respetar la ley, en teoría. Entonces viene y le hace ¿cómo se llama esto? El comparendo lo llamamos aquí, la llamada de atención, con un pago, porque tienen que pagar la multa, ¿cierto? Le hacen la multa completa, ¿cierto? Pero era la forma en que después incluso la persona que recibe la multa la insulta, pero ella se siente como que no es con ella. Entonces ahí, entonces, y es la siguiente precisamente, entre la anterior y la siguiente, pueden tener dificultad para conectarse emocionalmente con los demás y pueden parecer frías o distantes. Y es que es así, o sea, se sienten como que usted allá, yo acá, ¿cierto? Y no conectamos en nada. Yo nunca he pasado por por lo que usted está viviendo y no me voy a poner en sus zapatos. Pueden temer ser vulnerables y exponer sus emociones verdaderas a los demás. Esa es la razón por la cual se ponen con esas posiciones, para evitar demostrar lo que de alguna manera tienen dentro, que es vulnerabilidad, que también fueron humillados en algún momento, de alguna forma. Bueno, algunos otros pueden comportarse de manera agresiva y dominante para protegerse de los demás, ¿vale? Entonces pueden reaccionar de alguna manera o sin que necesariamente hayan tenido una provocación, ser agresivos inmediatamente. Sí, es que, bueno, también el caso de un señor que de alguna manera todo le molestó, todo en el lapso en el que nos encontramos, el señor estaba molesto por todo y era agresivo de alguna manera. Pero no sé, o sea, no era agresivo con los demás, era agresivo consigo mismo hacia como veía el resto de la escena, pues. Pueden despreciar a los demás y creer que los demás son inferiores, ¿cierto? Pueden tener un alto estándar de perfección, ya lo hemos mencionado, pueden fingir que todo está bien y ocultar sus verdaderas emociones, esa es una de las que estábamos mencionando antes. Pueden reaccionar con enojo o frustración cuando se les critica. Este es otro tema, ¿cierto? Entonces, no se le puede decir nada porque de una vez entran atacando, ¿sí? Y pueden allí demostrar enojo, ¿cierto? O la frustración de lo que les ha venido pasando. Pueden centrarse en promocionar su propia imagen y logros, en lugar de valorar las relaciones interpersonales y la conexión emocional con los demás. Entonces, por ejemplo, eh, nos conectamos o nos encontramos dos personas, ¿cierto? Y yo empiezo a contar todos mis logros, pero no me interesa ni siquiera saber de lo que está, por lo que ha pasado o lo que sea la otra persona. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, esto era del anterior. En general, estas son las características, ¿cierto? De la máscara de la, del orgullo, perdón.
del orgullo. Bien, no sé si tengan alguna pregunta, comentario al respecto. Jessica dice, Javier, pero si el pecado está en la Biblia, entonces todo lo que está escrito ahí es falso. Ey, mira, es largo el tema. Te invito a buscar en History, hay varias, History Channel, el canal de, bueno, de televisión, en donde hay dos canales History, ¿no? Pero hay varios temas, de pronto hasta en internet lo encuentres, que tienen que, y hablan de la Biblia. Eh, la Biblia es un compendio de libros que fueron organizados mucho después de cuando muere Jesús y los apóstoles. ¿De acuerdo? Entonces, eh, algunos, digamos, se basan en libros eh, que pasaron en tradición oral, es decir, se lo contó alguien a otro alguien. ¿Sí? Y solamente hasta cuando más adelante alguien pudo plasmar eso en texto, ¿sí? Tengan en cuenta que eh, para el caso de la religión cristiana, los primeros cristianos fueron muy perseguidos y de alguna manera lo poco escrito tal vez que existía, en muchos casos desaparecía, lo quemaban o etcétera, ¿cierto? Y entonces era difícil, entre comillas, que esos textos sobrevivieran. Ya cuando Roma empieza a tomar esto, los empieza a coger, pero en general muchos de esos libros fueron escritos después y ya dándole como otro sentido. Entonces puede que haya pequeñas tergiversaciones a algunas cosas. Dice Jessica, ¿cómo saber qué es cierto y qué no? La Biblia trae mucha sabiduría, entre otras cosas también. Sí, no nos apartamos de eso y es un libro que incluso pues, la parte del Antiguo Testamento habla de muchos temas, ¿cierto? De algunos temas mejor, que tienen que ver con la relación de los humanos con Dios, ¿cierto? Pero también, pues hay mucho que se hizo a partir de ejemplos, a partir de metáforas, a partir de cómo veían esas personas las situaciones. En muchos casos, y por la misma naturaleza del ser humano, algunos cambiaron, tergiversaron, como quieran, ¿cierto? Las enseñanzas. Incluso, mucho más allá, y vean la historia, busquen a Enrique VIII y se van a dar cuenta que al Señor no le convino lo que la iglesia en algún punto dijo, ¿cierto? Y entonces él dijo, ah, bueno, listo, entonces ustedes tienen centrado su poder en Roma, entonces perfecto. Voy a hacer mi propia religión. Y entonces él manda a hacer la Biblia, ¿cierto? Con una versión diferente que se ajustara a lo que él necesitaba. Porque entre otras tantas cosas, él se enojó porque como en la Biblia de casarse una sola vez y a él no le convenía porque él quería casarse por segunda vez, pues entonces, siendo el rey, pues él dijo, yo mando, yo necesito que las cosas cambien, no me interesa seguir como vienen ellos. Y crea su propia iglesia, acomoda y saca su propia Biblia, ¿cierto? Eh, no tan lejos de la anterior, porque ya sus guías espirituales de alguna manera habían estudiado la Biblia, pero les dice a ellos, bueno, su tarea es organizarme la Biblia para que funcione como yo quiero que funcione. Hay unos pequeños cambios al respecto, ¿vale? Entonces, y eso pasó en toda la historia. Por eso, digamos, entre comillas, para mí la Biblia sí puede ser una guía en algunas cosas, pero no literal, que es lo que suele suceder mucho en varias personas. Creen que estudiando la Biblia, ¿cierto? Van a lograr. Y llevamos 2000 años, bueno, menos, estudiando la Biblia, ¿cierto? Y no es que como humanidad no es que hayamos crecido tanto, ¿vale? Será porque se tergiversaron de pronto
los conocimientos que Dios nos quería dar a través de todos los seres de luz y personas que envió, ahí hay algo que más, a mi modo de ver, hay algo más de fondo que hay que revisar. ¿Vale? Bien. Entonces, les quería dejar esta parte, esta inquietud, ¿cierto? Voy a cambiar aquí ya de pantalla.